15. Para recuperar la seguridad en mí misma, en septiembre de 2002 fui a Milán a visitar a Donatella Versace. Aquel viaje me vigorizó. Me hizo recordar que aún existía la diversión en el mundo. Bebimos un vino estupendo y comimos una comida deliciosa. Donatella fue una anfitriona muy dinámica. Esperaba que todo cambiara un poco a partir de aquel momento. Me había invitado a Italia para asistir a uno de sus desfiles. Me proporcionó un vestido arcoíris brillante precioso. Se suponía que iba a cantar, pero no me sentía con fuerzas. Así que, después de posar un poco, me dijo que podríamos tomárnoslo con calma. Hizo sonar mi versión de la canción I Love Rock and Roll de Joan Jett. Saludé a los y las modelos y asunto concluido. Luego llegó la hora de la fiesta. Donatella es famosa por sus lujosas fiestas, y esta no fue una excepción. Recuerdo que vi allí a Lenny Kravitz entre toda esa gente tan cool. Aquella fiesta fue realmente la primera vez que me expuse en público después de la ruptura con Justin, sola, inocente. Durante la velada, me fijé en un chico y recuerdo que pensé que era muy guapo. Por su aspecto, probablemente era brasileño, pelo oscuro, guapo, fumando un porro, el prototipo de malote. No se parecía en nada a los tipos de actor de Los Ángeles que había conocido. Era más bien un hombre real, la clase de hombre con el que compartes solo una noche. No era más que sexo. Cuando me fijé en él, estaba hablando con dos chicas, pero noté que quería hablar conmigo. Al final empezamos a charlar y decidí que quería tomarme unas copas con él en mi hotel. Nos dirigimos a mi coche, pero en el camino, algo hizo que perdí el interés. Sinceramente, ni siquiera recuerdo qué fue, pero se trató de una menudencia que realmente me sacó de mis casillas. Así que le dije al chofer que parara y, sin mediar palabra, eché al tipo del coche de una patada y lo dejé en un lado de la carretera. Ahora que soy madre, jamás haría algo semejante. Más bien le diría, te voy a dejar en este sitio en este instante. Pero entonces, con 20 años, fue puro instinto. Cometí un gran error al permitir que un desconocido entrara en mi coche, pero lo saqué de una patada. Poco después de mi regreso, Justin empezó a preparar el lanzamiento de su primer álbum en solitario, Justified. En el programa de televisión 2020, tocó para la presentadora Barbara Walters una canción que todavía no había estrenado titulada Don't Go, Horrible Woman, que parecía hablar sobre mí. I thought our love was so strong. I guess I was dead wrong. But to look at it positively, hey girl, at least you gave me a song about another horrible woman. Creí que nuestro amor era muy fuerte. Supongo que me equivoqué por completo. Pero mirándolo por el lado bueno, hey chica, por lo menos me diste una canción sobre otra mujer horrible. Menos de un mes después, lanzó el videoclip de su canción Cry Me a River, en el que una mujer que se parece mucho a mí le pone los cuernos y él se pasea bajo la lluvia con cara triste. En los medios de comunicación, me describieron como una ramera que había roto el corazón del chico favorito de Estados Unidos. Pero la realidad era que yo estaba comatosa en Luisiana, mientras que él campaba felizmente por Hollywood. Solo diré que Justin nunca mencionó las múltiples veces que él me engañó, ni en su polémico álbum, ni en las entrevistas. Hollywood siempre ha sido más permisivo con los hombres que con las mujeres. Y soy consciente de que se anima a los hombres a hablar mal de las mujeres para volverse famosos y poderosos. Pero me quedé destrozada. La idea de que yo lo hubiera traicionado creó más expectación para el álbum. Le dio un propósito, echar pestes de una mujer infiel. Por aquel entonces, al mundo del hip hop le encantaban las historias de amor con la temática de «Jódete, zorra». Vengarse de una mujer por lo que se percibía como una falta de respeto estaba de moda,
La violenta canción de revancha de Eminem titulada Kim estaba teniendo mucho éxito. El único problema con el relato era que, en nuestro caso, no era cierto. Cry Me a River funcionó muy bien. Todo el mundo sentía mucha pena por él. Y me demonizaba a mí. En aquel momento sentí que no tenía manera de contar mi versión de la historia. No podía explicarla porque sabía que nadie se pondría de mi parte después de que Justin hubiera convencido a todo el mundo de que su versión era la verdadera. Creo que Justin no se dio cuenta del poder que tenía para demonizarme. Creo que todavía, a día de hoy, no lo ha entendido. Después del lanzamiento de Cry Me a River, allá donde iba me abucheaban. Entraba en una discoteca y oía los abucheos. Una vez fui a un partido de los Lakers con mi hermana pequeña y uno de los amigos de mi hermano, y todo el recinto, el estadio entero, me abucheó. Justin contó a todo el mundo que habíamos mantenido relaciones sexuales, cosa que ciertas personas señalaron que no solo me retrataba como una zorra adúltera, sino también como mentirosa e hipócrita. Dado que tenía tantos fans adolescentes, mis agentes y asesores de prensa llevaban tiempo presentándome como la Virgen Eterna. Daba igual que Justin y yo viviéramos juntos y que hubiera estado manteniendo relaciones sexuales desde los 14 años. ¿Me enfadé por el hecho de que Justin revelara que era sexualmente activa? No, siendo sincera, me alegré de que lo contara. ¿Por qué mis agentes se esforzaron tanto por afirmar que era una chiquilla virgen, incluso cuando ya tenía más de 20 años? ¿Qué más daba si había mantenido relaciones sexuales o no? Valoré mucho que Oprah me dijera en su programa que mi sexualidad no era asunto de nadie. Y sobre el tema de mi virginidad afirmó, no tienes que hacer un comunicado mundial si cambias de opinión. Sí. Como adolescente le seguí la corriente a ese relato porque todo el mundo estaba haciendo una montaña de aquello. Sin embargo, pensándolo bien, fue bastante estúpido por parte de los demás que describieran mi cuerpo de aquella manera, que me señalaran y dijeran, «¡Miren! ¡Una virgen!». No era asunto de absolutamente nadie, y desviaba la atención de mi trabajo como músico y artista. Ponía mucho esfuerzo en mi música y mis actuaciones sobre el escenario. Pero a ciertos periodistas solo se les ocurría preguntarme si mis pechos eran naturales. Efectivamente lo eran. Y si tenía el himen intacto. El hecho de que Justin admitiera ante todo el mundo que habíamos mantenido relaciones sexuales rompió el hielo y me ahorró tener que anunciar en algún momento que no era virgen. No me molestó en absoluto que contara que nos habíamos acostado, y lo he defendido ante la gente que lo ha criticado por ello. Algunos lo tacharon de irrespetuoso cuando habló de mi sexualidad, pero a mí me gustó. Para mí fue como si hubiera dicho, es una mujer. No, no es virgen. Cállense de una vez. De pequeña siempre me sentí culpable. Cargué con mucha vergüenza. Tenía la sensación de que mi familia creía que yo era simplemente mala. En cierto modo sentía que la tristeza y la soledad que me atenazaban era culpa mía, que merecía ser infeliz y tener mala suerte. Sabía que en realidad nuestra relación no se parecía en nada a lo que se estaba retratando en los medios, pero aún así pensaba que si estaba sufriendo, debía de ser porque me lo merecía. Por supuesto que había hecho cosas malas a lo largo del camino. Creo en el karma, así que cada vez que me ocurre algo malo, asumo que es simplemente la ley del karma pasándome factura. Siempre he sido empática hasta un punto casi preocupante. Puedo sentir a nivel subconsciente los sentimientos de alguien de Nebraska aunque esté a miles de kilómetros de distancia. A veces a las mujeres se les sincroniza el periodo. En mi caso, es como si estuviera constantemente sincronizándome con las emociones de las personas de mi alrededor. No sé cuál sería el mejor término hippie para denominarlo. Conciencia cósmica, intuición, conexión psíquica. Lo único que sé con seguridad es que soy capaz de sentir la energía de los demás. No puedo evitarlo. Que no cunde el pánico. No voy a pasarme el resto del audiolibro hablando sobre temas New Age. Solo un par de minutos más.
porque la cuestión es que era muy sensible y muy joven, y todavía estaba alterada por el aborto y la ruptura. No supe lidiar bien con la situación. Justin me pintó como la mala de nuestra relación y yo me lo creí, así que desde entonces he tenido la sensación de sufrir una especie de maldición. Y sin embargo, también empecé a albergar la esperanza de que si aquello era verdad, si tenía tanto mal karma, quizá dependía de mí como persona adulta, como mujer, revertir mi suerte y atraer la buena fortuna. No podía soportarlo más, así que me escapé a Arizona con una amiga. Dio la casualidad de que esa amiga había estado saliendo con el mejor amigo de Justin, y todos habíamos roto más o menos por la misma fecha, así que decidimos hacer un viaje por carretera para salir de todo aquello. Nos encontramos y decidimos que dejaríamos todo atrás. Debido a lo que había sufrido, mi amiga también tenía el corazón roto, así que hablamos mucho, dimos rienda suelta a nuestro dolor y nuestra soledad, y me sentí muy agradecida por su amistad. El cielo estaba repleto de estrellas mientras conducíamos a toda velocidad por el desierto en un descapotable con la capota bajada, el pelo ondeando al viento, sin nada de música, solo el sonido de la noche pasando junto a nosotras. Mientras contemplábamos la carretera que se extendía ante nosotras, me sobrevino una sensación inquietante. Llevaba tanto tiempo moviéndome tan deprisa que nunca podía detenerme a recobrar el aliento. Pero entonces, en aquel momento, sentí que algo me llenaba el alma. Una belleza absoluta, mística, que me hizo sentirme pequeña. Miré a mi amiga preguntándome si debía decir algo. Pero, ¿qué podía decir? ¿Crees en los alienígenas? Así que me quedé callada durante un buen rato mientras me invadía aquel sentimiento. Entonces, escuché su voz por encima del viento. ¿Lo notas?, me preguntó. Me miró. ¿Qué es? Fuera lo que fuera, ella también lo sentía. Le tomé la mano y se la apreté con fuerza. El poeta Rumi dice que la herida es el lugar por donde entra la luz. Siempre he creído que es verdad. Lo que sentimos aquella noche en Arizona, lo sentimos en aquel momento porque lo necesitábamos. Estábamos descarnadas y completamente abiertas a nivel espiritual. Nos enseñó que existen más cosas de las que vemos. Llámalo Dios, poder superior o experiencia paranormal. Fuera lo que fuera, fue lo bastante real como para que ambas lo experimentáramos a la vez. Cuando empecé a sentirlo, no quise decírselo a mi amiga porque me producía vergüenza. Tenía miedo de que pensara que había perdido la cabeza. Fueron tantas las ocasiones en las que tuve miedo de hablar porque me aterraba que alguien pensara que estaba loca. Pero ahora ya he aprendido la lección. Por las malas. Tienes que decir lo que sientes incluso aunque te dé miedo. Tienes que contar tu historia. Tienes que alzar tu voz. Todavía me quedaba mucho por descubrir aquella noche que estaba perdida y sentía a Dios en el desierto. Pero sabía que no permitiría que la oscuridad me consumiera. Incluso en la noche más oscura se puede encontrar mucha luz. 16. Justin terminó acostándose con 6 o 7 chicas durante las semanas siguientes a nuestra ruptura oficial. O eso me contaron. Oye, lo entiendo. Era Justin Timberlake. Esta era la primera vez que iba en solitario. Era el sueño de toda chica. Yo estuve enamorada de él y comprendía la obsesión que la gente tenía con él. Decidí que si Justin iba a enrollarse con otras, yo también debía intentar salir por ahí. Había pasado un tiempo sin quedar con nadie porque tenía el corazón roto y estaba de gira. Aquel invierno vi a un tipo que me pareció guapo y un amigo promotor de una discoteca me dijo que tenía buen gusto. «Ese tipo es muy cool», me dijo mi amigo. «Se llama Colin Farrell y justo ahora está rodando una película». Bueno, pues le eché un par de huevos. Me subí a mi coche y me acerqué al plató de su película de acción, SWAT.
Los hombres de Harrelson. Pero, ¿quién me había creído yo que era? No había seguridad ni nada parecido, así que entré discreta al plató de rodaje donde estaban montando el escenario de una casa, y el director, al verme, me dijo que me sentara en su silla. Muy bien, respondí y me senté a mirar mientras rodaban. Colin se acercó y me preguntó si tenía alguna indicación que darle. Estaba invitándome a que le dirigiera. Acabamos teniendo 2 semanas de refriega. Refriega es la palabra más acertada. Nos pasábamos el tiempo el uno encima del otro tan apasionadamente como si lucháramos cuerpo a cuerpo en una pelea callejera. Durante la época en la que estuvimos divirtiéndonos juntos, me llevó al estreno de un thriller de espías en el que había actuado con Al Pacino y que se llamaba La Prueba. Me encantó que me pidiera que lo acompañara. Fui con la parte de arriba de un pijama. Creía que era una camisa de vestir porque tenía unas tachuelas muy chiquititas, pero cada vez que veo esas fotos pienso, sí, fijo que llevé la parte de arriba de un pijama al estreno de Colin Farrell. Estaba entusiasmadísima por acudir al estreno. La familia de Colin al completo también había ido, y fueron muy simpáticos conmigo. Como otras veces en las que me había sentido muy unida a un hombre, me convencí a mí misma en todos los aspectos de que no era tan importante, de que solo nos estábamos divirtiendo, de que en este caso me encontraba vulnerable porque no había superado aún lo de Justin. Pero por un breve periodo de tiempo, sí que creí que ahí podía haber algo. Las decepciones en mi vida amorosa no eran más que una parte de lo aislada que me quedé. Me sentía muy violentada todo el tiempo. Me esforzaba por socializar. Natalie Portman, a la que había conocido cuando éramos niñas en el circuito teatral de Nueva York, y yo, llegamos a organizar juntas una fiesta de fin de año. Pero me costaba una barbaridad. La mayoría de los días no conseguía llamar ni siquiera a una amiga por teléfono. La idea de salir y enfrentarme a estar en el escenario, en discotecas, incluso en fiestas o cenas, me aterrorizaba. Sentirme bien con grupos de otras personas era algo raro. La mayoría de las veces sufría mucha ansiedad social. La ansiedad social funciona de manera que lo que le parece a la mayoría de la gente una conversación totalmente normal, a ti te resulta mortificante. Estar rodeada de personas, en especial en una fiesta o en cualquier otro tipo de situación donde se espera que ofrezcas una buena presencia, provoca ataques de vergüenza sin motivo aparente. Tenía miedo de que me juzgaran o de decir alguna estupidez. Cuando sufro esa sensación, quiero estar sola. Me asusto y me entran ganas de excusarme para ir al lavabo y luego escaparme. Oscilaba entre ser social y estar increíblemente aislada. No dejaba de oír que parecía muy segura de mí misma. A todo el mundo le costaba imaginar que alguien capaz de actuar ante miles de espectadores se dejase llevar por el pánico cuando estaba fuera del escenario con 1 o 2 personas. La ansiedad es así de extraña. Y la mía aumentó cuando me quedó claro que hiciera lo que hiciese, incluso lo que ni siquiera había hecho, salía en primera página. Esas historias a menudo iban acompañadas de fotos poco favorecedoras que me sacaban cuando menos lo esperaba. Yo ya estaba diseñada para preocuparme por lo que los demás pensaran de mí, pero el foco nacional convirtió esa tendencia natural a la preocupación en algo insoportable. Mientras que las noticias sobre mí no solían ser precisamente de buen rollo, la prensa del espectáculo estaba llena de historias positivas de Justin y Christina Aguilera. Justin salió en la portada de Rolling Stone medio desnudo. Christina salió en la portada de Blender vestida como una madame del viejo oeste. Salieron los dos juntos en la portada de Rolling Stone, él con una camiseta sin mangas negra mirándola con deseo, y ella de cara a la cámara, vestida con una camiseta negra con cordones abiertos. En aquel artículo, ella decía que pensaba que Justin y yo teníamos que volver a estar juntos, lo que me desconcertó, dado lo negativa que se había mostrado en otros lugares.
Ver a personas que había conocido tan íntimamente hablando de mí de esa manera en la prensa me hacía daño. Incluso aunque su intención no fuese ser crueles, era como si metieran el dedo en la llaga. ¿Por qué era tan fácil para todo el mundo olvidarse de que yo era un ser humano, lo bastante vulnerable para que aquellas palabras me marcaran? En un momento en el que quería desaparecer, me encontré viviendo sola en la ciudad de Nueva York, en un apartamento de un edificio de 4 plantas en el NoHo, donde antes vivía Cher. Tenía los techos altos, una terraza con vistas al Empire State y una chimenea mucho más elegante que la del salón de nuestra casa en Kentwood. Habría sido un apartamento de ensueño como base de operaciones para explorar la ciudad, pero casi nunca salía de allí. Una de las pocas veces que lo hice, un hombre detrás de mí en un ascensor dijo algo realmente divertido. Al darme la vuelta, vi que se trataba de Robin Williams. En una ocasión, me di cuenta de que había perdido la llave del apartamento. Podía decirse que era la mayor estrella aquí en la Tierra y ni siquiera tenía una llave para entrar en mi apartamento. ¡Qué pedazo de idiota! Estaba atascada, emocional y físicamente. Sin una llave no podía ir a ningún sitio. Tampoco me apetecía comunicarme con nadie. No tenía nada que decir. Pero créeme que ahora siempre tengo conmigo la llave de mi casa. No iba al gimnasio. No salía a comer por ahí. Solo hablaba con mi guardaespaldas y Felicia, que, ahora que ya no necesitaba acompañante al no ser menor, se había convertido en mi asistente y todavía era mi amiga. Desaparecí de la faz de la tierra. Pedía siempre comida a domicilio. Y esto probablemente suene raro, pero me iba bien quedarme en casa. Me gustaba estar allí. Me sentía a salvo. En ocasiones muy puntuales salía. Una noche me puse un vestido de bebé de $129 y tacones altos, y mi prima me llevó a una discoteca underground muy sexy con techos bajos y paredes rojas. Le di 2 caladas a un porro, la primera vez que fumaba hierba. Más tarde, volví a casa andando para conocer la ciudad y me rompí uno de los tacones en el camino. Cuando llegué a mi apartamento, salí a la terraza y estuve horas mirando las estrellas. En ese momento, sentí que me fundía con Nueva York. Una de mis pocas visitas durante aquel periodo extraño y surrealista fue Madonna. Entró en el apartamento y, por supuesto, enseguida se hizo con la habitación. Recuerdo haber pensado, ahora es la habitación de Madonna. Asombrosamente guapa, resumaba fuerza y seguridad. Fue directa a la ventana, miró al exterior y dijo, «Bonitas vistas». «Sí, son bonitas, supongo», contesté. La enorme seguridad de Madonna me ayudó a ver gran parte de mi situación con otros ojos. Creo que seguramente intuyó por lo que estaba pasando. Necesitaba que me guiaran un poco en aquella época. Había mucha confusión en mi vida y ella intentó orientarme. En algún momento hizo conmigo la ceremonia del hilo rojo para iniciarme en la cábala y me dio un baúl lleno de libros del Zohar con los que rezar. En la nuca me tatué una palabra en hebreo que representa uno de los 72 nombres de Dios. Algunos cabalistas consideran que significa curación, que era lo que estaba todavía intentando lograr. Madonna causó un buen efecto en mí en muchos sentidos. Me dijo que debía asegurarme de pasar tiempo fuera por el bien de mi alma, e intenté hacerlo. Fue un modelo de un tipo de fuerza que yo necesitaba ver. Hay muchas maneras distintas de ser una mujer en la industria musical. Puedes ganarte una reputación por ser una diva, puedes ser profesional, o puedes ser una niña buena. Siempre me había esforzado muchísimo por agradar a mis padres, agradar a la audiencia, agradar a todo el mundo. Debí de asimilar esa actitud de indefensión de mi madre. Veía cómo la trataban mi hermana y mi padre y cómo ella simplemente lo aceptaba. A principios de mi carrera, seguí ese modelo y fui pasiva. Ojalá hubiera tenido entonces a una mujer más cabrona cerca para aprender a ser así antes.
Si pudiera retroceder en el tiempo, intentaría ser mi propia madre, mi propia pareja, mi propia abogada, tal como sabía que hacía Madonna. Había tenido que soportar mucho sexismo e intimidación por parte del público y de la industria musical, y la habían humillado muchas veces por su sexualidad, pero siempre lo superaba. Cuando Madonna aceptó su premio a la Mujer del Año de la revista Billboard hace unos años, dijo que la habían sometido a una descarada misoginia, sexismo, una humillación constante e insultos crueles. Si eres una chica, tienes que jugar. ¿A qué juego? Se te permite ser guapa, linda y sexy, pero no vayas de muy inteligente. No tengas una opinión. Estaba en lo cierto. La industria musical, en realidad el mundo entero, está creada para los hombres. En especial si eres una niña buena como yo, te pueden destrozar completamente. Para entonces, casi era demasiado buena. Fuera donde fuese, Felicia escribía notas de agradecimiento al chef, al camarero, a la secretaria. Hasta el día de hoy, como chica sureña que soy, creo en las notas de agradecimiento escritas a mano. Madonna se dio cuenta de lo mucho que quería agradar y de cómo seguía a los demás en vez de zanjar el asunto diciendo: «Muy bien, gente, escuchen, esto es lo que vamos a hacer». Decidimos actuar juntas en los VMA. Cada vez que ensayábamos, fingíamos que nos besábamos. A unos 2 minutos de salir a escena, estaba sentada a un lado del escenario, pensando en mi actuación más importante hasta la fecha en los VMA, cuando me quité un traje de chaqueta para revelar un atuendo centelleante debajo, y dije para mis adentros: «Quiero que este año se repita un momento como aquel. ¿Debería ir por él con el beso?». Se montó la gorda por aquel beso. Oprah le preguntó a Madonna por él. Se trató el beso como un momento cultural importante. Britney besando a Madonna, y atrajo mucha atención hacia las dos. Mientras estábamos ensayando para los VMA, se me ocurrió también una colaboración. En el estudio de Culver City, mi equipo y yo estábamos sentados en unas sillas de metal plateado plegables, hablando de que la compañía discográfica no estaba muy entusiasmada con mi nueva canción, Me Against the Music, una canción que me encantaba. Acababa de grabar I'm a Slave for You en mi último disco, y Barry Weiss, que dirigía un sello discográfico, quería más canciones así. Pero yo apostaba con ahínco por Me Against the Music. ¿Y si le añadimos un invitado especial?, propuse. Una canción puede convertirse en un gran éxito por el acontecimiento que la acompaña. Pensé que si encontrábamos a alguien que estuviera en la canción, podríamos crear una historia alrededor. «¿Quién quieres que salga?», me preguntó mi agente. «Ella», contesté señalando a Madonna, que estaba al otro lado de la sala. «Metámosla a ella». «¡Mierda!», exclamó. «Sí, eso funcionaría». En vez de preguntárselo a su equipo, acordamos que se lo pediría yo directamente a ella. Así que me acerqué a Madonna. «Hablemos un momento», le dije. Le comenté lo divertido que sería hacer la canción juntas y que podíamos ayudarnos mutuamente. Era algo que nos beneficiaría a ambas. Y accedió. Me Against the Music sigue siendo una de mis canciones favoritas, y la colaboración con ella es parte de lo que la hace tan memorable. El primer día de rodaje del videoclip para la canción, que iba a durar 2 o 3 días, nos dijeron que se había descosido una costura del traje blanco de Madonna, y tuvieron que llamar a una modista para que lo arreglara, así que hubo retraso al principio. Acabé sentada durante horas en mi caravana, esperando a que cosieran el traje. ¿En serio?, pensé. Ni siquiera sabía que fuese una opción tomarse tanto tiempo para una misma. Si se me rompía el tacón del zapato, jamás pedía a producción 5 minutos para arreglarlo. Hacía lo que el director me decía que hiciese, incluso si tenía que ir cojeando por el plató o aparecer descalza. Durante el rodaje juntas,
Me asombró cómo Madonna no comprometía su imagen. Mantenía la atención en ella. Colaborar con Madonna significaba ir a remolque de sus ideas y a su ritmo durante días. Para mí fue una lección importante, una que tardé bastante tiempo en asimilar. Exigía poder y conseguía poder. Ella era el centro de atención. Esa era una de las condiciones para que apareciese en cualquier parte. Se había construido esa vida. Yo tenía la esperanza de poder encontrar el modo de hacer lo mismo, pero conservando las partes de mi identidad de niña buena con las que quería quedarme. 17. Estaba contenta con mi nuevo álbum In the Zone. Me Against the Music con Madonna fue el primer sencillo del álbum. El siguiente sencillo fue Toxic, por el que gané un premio Grammy. Toxic era innovadora y cosechó un enorme éxito. Sigue siendo una de mis favoritas en las actuaciones. Para promocionar el álbum, salí con un equipo de cámara de MTV en la ciudad de Nueva York una noche a grabar un especial llamado In the Zone and Out All Night. Fuimos en coche por toda la ciudad para actuar en 3 discotecas: Show, Splash y Avalon. Fue impresionante ver a grupos grandes de gente bailando al son de las nuevas canciones. Como ha sucedido una y otra vez en mi carrera, mis fans me recordaron por qué hago lo que hago. Pero entonces, un día alguien llamó a mi puerta. Cuando la abrí, 4 hombres entraron sin más. 3 de ellos me resultaban desconocidos. No había visto sus caras en mi vida. El cuarto era mi padre. Hicieron que me sentara en el sofá, el mismo que a día de hoy tengo en mi dormitorio. Al instante, empezaron a acribillarme a preguntas y más preguntas. Permanecí en silencio. No me apetecía hablar con nadie. No tenía nada que decir. Un día más tarde, recibí una llamada de mi equipo. Iba a entrevistarme con Diane Sawyer en ese mismo sofá. Debido a lo que había sucedido con Justin y todo por lo que había pasado, no me veía capaz de mantener el contacto con el mundo. Una nube oscura cubría mi cabeza. Estaba traumatizada. A menudo me había recluido en mi apartamento para estar a solas. Ahora me obligaban a hablar con Diane Sawyer en ese mismo lugar y llorar ante todo el país. Fue totalmente humillante. No me proporcionaron las preguntas por adelantado y no hubo ni una que no resultara embarazosa. En ese momento, yo era demasiado vulnerable. Estaba demasiado sensible para ese tipo de entrevistas. Preguntaba cosas como: él está yendo a la televisión y contando que le rompiste el corazón. Hiciste algo que le causó un gran dolor, un gran sufrimiento. ¿Qué es lo que hiciste? No quería compartir nada privado con el mundo. No les debía a los medios ni un detalle de mi ruptura. No deberían haberme obligado a hablar en una televisión nacional, forzado a llorar delante de esa desconocida, una mujer que me estaba acosando implacablemente con una pregunta dura tras otra. En cambio, sentí que me estaban explotando, presa en una trampa ante el mundo entero. Aquella entrevista supuso un punto de inflexión en mi interior. Habían dado a un interruptor. Sentí como algo oscuro penetraba mi cuerpo. Como un hombre lobo, sentí cómo me transformaba en una mala persona. Sinceramente creo que ese momento de mi vida debería haber sido una época de crecimiento y de no compartir nada con el mundo. Hubiera sido la mejor manera de sanar. Pero no tuve elección. Daba la impresión de que a nadie le importaba cómo me sentía. De vuelta en Luisiana para las vacaciones, invité a unos cuantos amigos. Nos instalamos en la casa de huéspedes que había construido detrás de la principal y mi madre se enfadó con nosotros porque hacíamos mucho ruido. De repente me di cuenta de que tenía dinero de sobra y de que no hacía falta que nos quedáramos en Luisiana. Reservé para el grupo un viaje a Las Vegas para fin de año y algunos amigos de mi gira también se apuntaron. Nos alojamos en el Palms Casino Resort
y allí se nos fue la cabeza y bebimos mucho. Admito que nos comportamos como unos verdaderos imbéciles. También diré que solo sucedió esa vez, en un momento en que casi me sentía abrumada por tener tanta libertad en la ciudad del pecado. Era como una niñita que había trabajado mucho y a la que, de repente, la agenda se le había quedado en blanco durante unos días. Así que, bienvenido alcohol. Paris Hilton apareció en el casino para pasar el rato y beber unas copas. Antes de darme cuenta de lo que estábamos haciendo, nos subimos a las mesas, nos quitamos los zapatos y corrimos por todo el local como idiotas hechizadas por las hadas. Pero nadie salió perjudicado, y yo me lo pasé estupendamente con ella. Solo estábamos jugando, y todavía lo hacemos cada vez que coincidimos. No fui grosera con nadie. No fue más que diversión inocente. A la gente le gusta criticar y ahora no se pueden hacer ese tipo de cosas porque todo el mundo enseguida saca la cámara. Pero esa vez en Las Vegas solo nos dedicamos a hacer el tonto. Al haber estado ya bajo la mirada atenta de los medios de comunicación, no me interesaba causar problemas. Lo que quería era sentirme libre y disfrutar de lo que tanto me había costado conseguir trabajando. Como veinteañera que era, después de aquellas copas terminé en la cama con uno de mis viejos amigos, un amigo de la infancia que conocía de toda la vida. A la tercera noche de estar allí juntos, nos pusimos una borrachera. Ni siquiera me acuerdo de lo que sucedió esa noche, pero, por los cabos que até, nos quedamos en plan tranqui en la habitación del hotel, viendo películas hasta tarde, La sonrisa de Mona Lisa y La matanza de Texas. Y después tuvimos la brillante idea de ir a Little Whitechapel a las 3 de la madrugada. Al llegar allí, estaba casándose otra pareja, así que tuvimos que esperar. Sí, hicimos cola para casarnos. La gente me ha preguntado si le quería. Seamos claros, Jason y yo no estábamos enamorados. Me encontraba francamente borracha y probablemente, en un sentido más general en ese momento de mi vida, muy aburrida. Al día siguiente, toda mi familia viajó en avión a Las Vegas. Se presentaron y se quedaron observándome furiosos. ¿Qué pasó anoche?, pregunté mirando a mi alrededor. ¿Es que maté a alguien? ¡Te casaste!, respondieron como si en cierta manera fuera algo peor. Solo nos estábamos divirtiendo, aduje. Pero mis padres se lo tomaron muy en serio. Tenemos que anularlo, dijeron. Le dieron muchísima importancia a algo que había sido por pura diversión. Todo el mundo tiene una perspectiva diferente, pero yo no me lo tomé tan en serio. Creía que casarse en Las Vegas era una tontería que la gente hacía en broma, pero mi familia se lo tomó como si hubiera iniciado la Tercera Guerra Mundial. El resto del tiempo que estuve en Las Vegas, me lo pasé llorando. «Muy bien, la culpa es mía», exclamé. «Lo siento mucho. No debería haberme casado». Firmamos todos los documentos que nos dijeron que firmáramos. El matrimonio duró 55 horas. Me pareció muy raro que se involucraran tan rápido y con tanta decisión, sin que a mí me diera tiempo a ni siquiera arrepentirme de lo que había hecho. No es que quisiera formar una familia con ese tipo ni estar con él para siempre, para nada. Pero lo que ocurrió fue que mis padres me interrogaron tanto sobre el asunto que una parte de mí casi decía, «Oye, a lo mejor sí quiero estar casada». Todos los jóvenes saben lo que es rebelarse contra la familia, sobre todo si están controlándote. Ahora siento que mi reacción era muy humana. Estaban metiéndome una curiosa presión por algo que yo creía inofensivo, y de todas formas era asunto mío. De hecho, mi familia se mostraba tan en contra de la boda que empecé a pensar que tal vez había cometido por accidente un acto brillante, porque me di cuenta de que seguir bajo su control y no tener un vínculo más fuerte con otra persona se había convertido en algo importantísimo para ellos. Me preguntaba qué les pasaba conmigo, por qué cualquier otra persona representaba una amenaza tan grande para ellos. Tal vez merezca la pena mencionar que, a esas alturas,
Les ayudaba económicamente. Todos me preguntaban qué iba a hacer a partir de entonces. Y era una buena pregunta de la que conocía la respuesta. No me cansaba de decirles a los entrevistadores que necesitaba tomarme un tiempo para mí sola. Empecé a soñar con encontrar el amor verdadero y a sentar la cabeza. Tenía la sensación de estar perdiéndome algo en la vida. 18. Nos echamos de nuevo a la carretera. Más autobuses, más colgadores de ropa, más largas horas de ensayos, más pasos y repeticiones. Ya era una de las épocas más oscuras de mi vida, y el ambiente de la gira también fue oscuro. Muchos números en los que acababa sudando, temas sombríos e iluminación lóbrega. La gira también provocó un cambio en mi relación con mi hermano Brian. Como trabajaba ahora como parte de mi equipo, a Brian se le pagó muy bien, y a mí también, por la gira Onyx Hotel. También hizo mucho por mí con Elizabeth Arden, y aún así, me costó no estar resentida con él cuando yo me tuve que ir a lo que iba a resultar una gira increíblemente agotadora, mientras él se quedaba en Los Ángeles y Nueva York disfrutando de la vida. Le perdí la pista a mi hermano durante esos años. Y en muchos sentidos, fue como si perdiera a Justin y Brian por la misma época. Esa gira fue muy deprimente. En Moline, Illinois, me hice una lesión bastante fea en una rodilla hacia el final del espectáculo. Ya me había hecho daño antes ensayando para el videoclip Sometimes de mi primer álbum. Aquello fue más grave. Me puse a llorar como una histérica. Con esta lesión, solo tuve que cambiar 2 fechas. Pero en mi cabeza ya había empezado a marcharme. Anhelaba cierta ligereza y alegría en mi vida. Entonces, Kevin Federline era quien me sostenía. Eso es lo que más recuerdo. Nos conocimos en una discoteca que se llamaba Joseph's Café en Hollywood, donde solía sentarme en una mesa al fondo. Inmediatamente desde que le vi, conectamos. Fue algo que me hizo sentir como si pudiera escapar de todo lo que se me hacía cuesta arriba en la vida. Aquella primera noche cuando nos conocimos, me abrazó, me sostuvo literalmente en una piscina durante horas. Así era él conmigo, estable, fuerte, un consuelo. Recuerdo que fuimos a nadar y me rodeó con los brazos en el agua y no me soltó hasta que yo quise, sin importar cuánto tiempo fuera eso. Era más que un rollo sexual. No se trataba de lujuria. Era íntimo. Me abrazaría mientras yo quisiera. ¿Había hecho alguien algo así alguna vez en mi vida? Si así era, no recordaba cuándo. ¿Y había algo mejor? Después de lo que había pasado con Jay, no había estado con nadie de verdad desde hacía mucho tiempo. Entretanto, la prensa continuaba sugiriendo hombres famosos con los que debía salir, de la realeza, directores ejecutivos, modelos. ¿Cómo iba a explicar que yo lo único que quería era que me abrazara un hombre durante 1 hora en la piscina? Creo que muchas mujeres, esto es totalmente aplicable a mí, pueden ser tan fuertes como quieran, pueden representar ese papel poderoso, pero a fin de cuentas, después de hacer nuestro trabajo, ganar nuestro dinero y ocuparnos de todos los demás, queremos que alguien nos abrace fuerte y nos diga que todo va a salir bien. Lo siento, sé que suena retrógrado, pero creo que es un impulso humano. Queremos sentirnos a salvo, vivas y sexys, todo al mismo tiempo. Y eso era lo que me ofrecía Kevin. Así que me agarré a él como si no hubiera un mañana. Al principio mi relación con Kevin era divertida. A Kevin le gustaba mi forma de ser. Como mujer que pasaba mucho tiempo intentando estar a la altura de las expectativas de la sociedad, era un regalo relacionarme con un hombre que me permitía ser exactamente como yo era. Kevin tenía reputación de malote. Aún así, cuando nos conocimos, yo ignoraba que era padre de un hijo y que su exnovia estaba embarazada de 8 meses del segundo. Lo ignoraba por completo. Vivía en una burbuja y no contaba con muchos buenos amigos cercanos en los que confiar y que me aconsejaran.
No lo supe hasta que llevábamos un tiempo juntos y alguien me preguntó si sabía que acababa de tener otro hijo. No me lo creí, pero cuando le pregunté me respondió que era verdad. Me contó que los veía una vez al mes. ¿Tienes niños?, le dije. ¿Tienes hijos? No solo un hijo, sino dos. Me la había jugado, estaba claro. No lo sabía. Aquella primavera de 2004 tuve que volver a trabajar para cumplir con mis fechas contratadas, aunque no me apetecía nada. Supuse que sería soportable si Kevin me acompañaba y accedió a venir. Nos divertimos muchísimo en esa gira. Me ayudó a mantenerme distraída del trabajo, que me resultaba más un reto que nunca. Después de los conciertos, no tenía que volver sola a la habitación del hotel. En el avión de regreso a casa, íbamos charlando y le pedí que se casara conmigo. Me rechazó y luego me lo propuso él. Filmamos diarios de gira juntos. La idea original era hacer un documental como En la cama con Madonna, pero se convirtió en una recopilación de nuestros videos caseros, sobre todo después de lesionarme de nuevo, y se lanzó más tarde como un reality show titulado Britney and Kevin, Chaotic. La gira Onyx Hotel fue muy dura. Para empezar, era demasiado sexual. Justin me había avergonzado públicamente y mi réplica en el escenario fue ir un poco por esa línea. Pero resultó un completo horror. Lo odié al instante. De hecho, odié toda esa estúpida gira, tanto que rezaba todas las noches. Imploraba: Dios, tan solo haz que me rompa un brazo, haz que me rompa una pierna. ¿No puedes hacer que me rompa algo? Y entonces, el 8 de junio de 2004, cuando aún quedaban 2 meses de gira, me volví a caer en el plató del rodaje del videoclip para la canción Outrageous. Me lesioné otra vez la rodilla y tuvieron que operarme. El resto de conciertos de la gira se anularon. Recordé lo mucho que había sufrido de adolescente haciendo fisioterapia para la rodilla. Fue una experiencia atroz. Tenía que mover las piernas arriba y abajo aunque me provocara un dolor indescriptible. Así que, cuando los médicos me ofrecieron oxicodona, me la tomé. No quería volver a experimentar aquel nivel de dolor. Me limité a ir a mi apartamento de Manhattan, meterme en mi cama de princesa, y si alguien, amigos, familia, personas del trabajo, mostraba interés en hablar conmigo, les decía que me dejaran en paz, que no quería hacer nada ni ver a nadie. Y desde luego, ni me planteé salir otra vez de gira durante un tiempo, si podía evitarlo. En parte creía que me había ganado el derecho a tomar mis propias decisiones en mi vida personal después de una agenda tan agotadora. Me sentía como si me hubieran manipulado para que me pusiera a trabajar nada más romper con Justin, porque era lo único que recordaba. La gira Onyx fue un error, pero en mi cabeza pensaba que debía hacer lo que se suponía que debía hacer, que era trabajar. Ahora me doy cuenta de que debería haber hecho una pausa y haberme tomado mi tiempo para recuperarme de la ruptura con Justin antes de volver a salir de gira. La industria musical es demasiado dura y despiadada. A menudo visitas una ciudad distinta cada día. No hay regularidad. Es imposible encontrar tranquilidad cuando estás en la carretera. Cuando grabé el especial Britney Spears Live and More en Hawái en el año 2000, empecé a darme cuenta de que la televisión es realmente fácil. La televisión es la parte del lujo del negocio. Ir de gira no lo es. Mi hermana también acababa de firmar un contrato con Nickelodeon. Me alegraba por ella. Verla aprenderse el guión y haciendo las pruebas de vestuario me recordaba cuánto me habría gustado tener un trabajo que fuera más como el mundo acogedor de la televisión infantil. Me gustaba evocar el club de Mickey Mouse y lo fácil que parecía todo entonces. Creía que Kevin me daría la estabilidad que estaba buscando y también la libertad. No a todos les gustaba lo mío con Kevin. Lo quisiera o no, yo era una de las mayores estrellas del mundo en aquella época. Él tenía una vida más privada.
A mí me tocaba defender nuestra relación ante todo el público. Kevin y yo nos casamos ese otoño. Celebramos una ceremonia sorpresa en septiembre, pero los abogados necesitaban más tiempo con el acuerdo prenupcial, así que el acto jurídico no tuvo lugar hasta un par de semanas más tarde. La revista People cubrió la ceremonia. Yo llevé un vestido sin tirantes y las damas de honor iban de color burdeos. Después de la ceremonia, me puse un pants rosa en el que se leía Señora Featherline, y todos los demás también se vistieron con pants juicy, porque luego nos fuimos a una discoteca a bailar toda la noche. Ahora que estaba casada y pensando en formar una familia, decidí empezar a decir no a cosas que no me apetecían, como la gira Onyx. Puse fin a la relación con mis agentes. Publiqué una carta a mis fans en mi página web en la que les decía que iba a tomarme un tiempo de descanso para disfrutar de mi vida. En realidad he aprendido a decir no. Escribí y lo decía en serio. Con esta libertad que acabo de encontrar, es como si la gente no supiese cómo actuar conmigo. Lamento que mi vida pareciera hecha un lío durante los 2 últimos años. Probablemente es que lo estaba. Ahora entiendo lo que quieren decir cuando hablan de las estrellas infantiles. Trabajar, trabajar y trabajar es lo único que he conocido desde que tenía 15 años. Por favor, recuerden que los tiempos están cambiando, y yo también. Sentí una paz increíble después de anunciar mi intención de controlar por fin mi vida. Las cosas van a cambiar por aquí, pensé con entusiasmo. Y así fue. 19. 2 apuntes sobre estar embarazada. Me encantaba el sexo y me encantaba la comida. Ambas cosas fueron excelentes en los 2 embarazos. Aparte de eso, no puedo decir que hubiera mucho más que fuera un placer. Me porté fatal con la gente. No habrías querido saber nada de mí en esos 2 años. No quería estar con casi nadie. No quería ver a nadie, ni siquiera a mi madre. Era una mamá osa total, la novia de América y la mujer más malvada del mundo. También era muy protectora con Jamie Lynn. Después de que se quejara conmigo de una coprotagonista en su programa de la tele, me presenté en el plató para tener unas palabras con la actriz. Menuda imagen debí de dar, tan embarazada y gritándole a una, como supe más tarde, inocente, adolescente. ¿Estás difundiendo rumores sobre mi hermana? A esa joven actriz, lo siento. Cuando estaba embarazada, no quería que se acercase nadie a mí. ¡Apártate! ¡Llevo un bebé aquí dentro! Es verdad lo que dicen. Nadie puede prepararte para cuando vas a tener un bebé. Es un milagro. Estás creando otro cuerpo. Creces diciendo, esa persona está embarazada, esa persona ha tenido un bebé. Pero cuando lo experimentas en tus carnes, es abrumador. Fue una experiencia espiritual, un vínculo increíblemente potente. Mi madre siempre me había hablado de lo doloroso que era un parto. Siempre me recordaba que pasó muchas horas sufriendo para que yo naciera. Bueno, todos somos diferentes. Para algunas mujeres es fácil. A mí me aterraba pasar por un parto natural. Cuando el médico me ofreció una cesárea, sentí un gran alivio. Sean Preston nació el 14 de septiembre de 2005. Enseguida se vio que era un pequeño bueno y dulce. Luego, 3 meses más tarde, quedé otra vez embarazada. Estaba entusiasmada por tener 2 hijos que se llevaban tan poco tiempo. Aún así, fue difícil para mi cuerpo y sentí mucha tristeza y soledad en aquella época. Tenía la sensación de que el mundo estaba en mi contra. El principal peligro con el que debía tener cuidado era la agresión de los paparazzi. Pensaba que si me quedaba al margen del ojo público, seguro que al final los fotógrafos me dejarían en paz. Pero estuviera sentada en casa o intentara salir a una tienda, los fotógrafos me encontraban. Todo el día y toda la noche ahí estaban.
esperando a que saliera. De lo que no parecía darse cuenta nadie de los medios de comunicación es de lo dura que era conmigo misma. Podía ser una loca, pero en el fondo siempre me gustaba agradar a la gente. Incluso en mi peor momento, me importaba lo que la gente pensara. Me crié en el sur, donde los buenos modales son muy importantes. Aún hoy en día, tengan la edad que tengan, sigo llamando a los hombres señor y a las mujeres señora. Aunque solo sea por una cuestión de cortesía, es increíblemente doloroso que te traten con tal desconsideración, tal repulsión. Todo lo que hacía con los bebés quedaba registrado. Cuando salí en coche para escapar de los paparazzi con Sean Preston en mi regazo, lo tomaron como prueba de que no estaba capacitada para tener hijos. Los paparazzi me acorralaron con él en el centro comercial Malibu Country Mart. No dejaron de sacarme fotos con mi bebé en brazos, llorando, atrapada. Mientras trataba de salir de un edificio y meterme en un coche en Nueva York, embarazada de Jaden James, con Sean Preston en brazos, me rodearon los fotógrafos. Me dijeron que me metiera en el coche por el otro lado, así que dije, y di la vuelta para llegar hasta allí, con otras 1000 cámaras disparando a grito de «¡Britney! ¡Britney!». Si ves el video y no solo las fotos en movimiento, advertirás que mientras llevaba un vaso de agua en una mano y a mi bebé en el otro brazo, se me torció el tobillo y a punto estuve de terminar en el suelo. Conseguí guardar el equilibrio y que no se me cayeran el vaso de agua ni el niño, quien, por cierto, estaba tan tranquilo. «Esta es la razón por la que necesito una pistola», le dije al camarógrafo, lo que probablemente no le gustó un pelo. Pero estaba ya desesperada. Las revistas parecían no desear más que una foto que pudieran publicar con el titular «Britney se ha puesto enorme». «Miren, no lleva maquillaje», como si eso fuera una especie de pecado, como si engordar fuera algo malo que les hubiera hecho a ellos personalmente, como una traición. ¿En qué momento prometí seguir teniendo 17 años el resto de mi vida?